Bueno, ahí le avisaron a Diego para que se conecte, así que ya debería estar ingresando. Bueno, para ir adelantando y no perder mucho tiempo, vamos a ir comenzando, ¿sí? La idea es poder en esta instancia presentarnos. En principio me voy a presentar brevemente yo, y la idea es que cada uno y cada una pueda presentarse, contarnos un poquito, bueno, quién es, en qué está trabajando y desde qué organización participa en este foro. Así que bueno, siguiendo con lo que arrancó comentando Silvio en la parte anterior, mi nombre es Daniela, yo formo parte de Fundación Emergencias. Desde hace 6 años trabajo en Emergencias, la empresa, pero bueno, hace 3 años que trabajo directamente en la fundación, que es el año en que se constituyó. Ahora voy a estar actuando, como decía, de moderadora, de coordinadora, controlando un poco, tengo la misión de controlar un poco los tiempos, así que más o menos sugerimos para la presentación entre 5 y 7 minutos, ¿sí? Yo les voy a estar avisando de todas maneras. Bueno, para contarles un poquito más sobre nosotros y nosotras, en la empresa, la primera población con la que decidimos por una cuestión del envejecimiento poblacional acelerado que se vive en estos tiempos, fue justamente trabajar con tercera edad. Desde ahí, desde el plan de responsabilidad social, se eligió esta población y empezamos justamente a establecer conexiones, en este caso con Surcos, que fue con la organización que empezamos a trabajar sobre la temática. Lo primero que hicimos fue sensibilizar a la población interna de la compañía, ofreciendo talleres que tenían que ver con, bueno, desmitificar cuestiones relativas a la vejez, sensibilizar sobre la temática de tercera edad, eso como primera instancia. Y en segunda instancia, con esas personas formadas y sensibilizadas del interior de la compañía, fuimos hacia afuera, en este caso ofreciendo jornadas que llamábamos estaciones saludables, que serían jornadas justamente saludables, donde se ofrecía a las personas mayores en ámbitos públicos, que generalmente eran plazas, en articulación con distintos municipios donde la empresa tiene influencia, se ofrecía que puedan realizarse chequeos de salud de todo tipo, desde, bueno, toma de presión, glucosa y demás. Entonces, esas fueron como nuestros primer acercamiento a lo que fueron algunas actividades destinadas a tercera edad. En una segunda instancia, en el año 2018, cuando se consolida y se crea y se constituye la fundación, empezamos a trabajar más, con un plan más profundo, empezamos a profundizar más sobre la cuestión de tercera edad y implementamos algunos cursos. De la mano de Surcos también implementamos el curso de promotores de envejecimiento activo, justamente también articulando con distintos municipios. Lo que hacíamos era ir a un centro de jubilados, a una sede que nos garantizaba ese acceso, a hablar con las personas mayores y a formarlas para que esas personas mayores, por un lado, tengan herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida en su ámbito comunitario. Entonces, generalmente trabajábamos en articulación con distintos centros de jubilados. Esas personas venían a formarse y, bueno, por un lado se les otorgaban todo tipo de herramientas con respecto al empoderamiento de las personas mayores. Y también, a su vez, se las formaba también para que puedan y sean capaces de implementar un proyecto social en su propia comunidad. Entonces ese curso finalizaba justamente con la planificación del proyecto y las más de las veces la implementación del mismo. Eso, bueno, como uno de los cursos que tuvimos. A su vez, en el mismo año, en 2018, comenzamos con el curso que ya se mencionó, el curso de asistentes gerontológicos, domiciliarios institucionales, justamente con la intención de que, el cuidado de la persona mayor esté a cargo de personas formadas y con conocimientos formales. Y bueno, este curso lo desarrollamos con el aval tanto de la INAPAM, de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, como con el aval del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Tercera Edad, en ese entonces se llamaba así. Eso fue un poco 2018. En 2019 continuamos con estos cursos, que los consideramos como cursos justamente centrales y sostenibles en el tiempo. La idea justamente es
es eso, es sostenerlos año tras año, y a su vez incorporamos en articulación con Impacto Digital el curso Cuida Bien, que son estos videos que se ofrecen a las personas que cuidan, pero no con una formación de base, sino por una cuestión de que son familiares que tienen familiares que requieren del cuidado, de una manera más intuitiva, digamos. Entonces, bueno, habiendo Impacto Digital realizó ahí un relevamiento exhaustivo que dio cuenta justamente de una vacancia, de una falta de conocimientos con respecto a la gente que realizaba esos cuidados, a esos familiares que tenían de repente un familiar que cuidar, pero no sabían cómo, o por dónde empezar, o con qué herramientas. Entonces, bueno, se desarrollaron justamente estos videos, que ya tienen un montón de visitas y que son de libre acceso. Lo comento por la gente que está escuchando. Si quieren, pueden directamente meterse a YouTube y ahí ponen Cuida Bien y les van a saltar todos los videos. Eso, te interrumpo un segundo. ¿Eso en qué lugar fue? Dijiste, por ahí no te escuché. ¿En qué lugar fue que hicieron el relevamiento y los videos? Eso lo hizo Impacto Digital, siempre con el apoyo de Fundación Emergencias, que ya existía, digamos, como ya teníamos. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar geográfico, digamos? El relevamiento. ¿En qué lugar? Sí. El relevamiento fue, digamos, por distintos medios, no es que se convocó en un lugar específico, fue por distintos medios, entiendo que fue virtual la mayor parte de ese relevamiento, y se contactaron con distintos cuidadores que oficiaban justamente como tales, familiares de distintas personas. A su vez, nosotros como Emergencias tiene, digamos, un área que se llama Cuidados Domiciliarios, que ofrece el servicio de cuidados a personas mayores, también tenían contacto por ahí con familiares que ejercían de cuidadores, digamos. Así que fue como de distintos lugares, las personas sobre las que Pero siempre de Argentina o de Ciudad de Buenos Aires. Sí, siempre de Argentina, de Ciudad de Buenos Aires, exacto. Bueno, un poco a grandes rasgos, creo que eso fue todo. Nuestro 2020, bueno, fue complejo, pero implicó un montón de desafíos que ahora no me quiero adelantar, así que bueno, simplemente contarles esto, que ya les adelanté, invitarlas ahora que puedan presentarse. No sé, Sandra, si querés tomar la palabra, vos que ya, ya que hablaste algo, digo, bueno, si querés, toma la palabra. Dale. Bueno, intuyo que la invitación a participar del foro tiene que ver con la experiencia en el desarrollo de programas de cuidados domiciliarios. Yo estoy en ACEVIFA como vicepresidenta, pero en realidad desde 1994 trabajé desde que Silvia era funcionaria y Cristina también, hasta como hace 5 años. Y también trabajo en la Corte Suprema de Justicia en los distintos lugares, digamos, desarrollé programas de capacitación, de supervisión, de acompañamiento, de articulación a cuidadores domiciliarios. Entiendo que desde ese lugar es la invitación para poder participar en este foro. Básicamente yo me quedé reflexionando antes en las presentaciones las cuestiones que decían, y en todo mi desarrollo de cuidados domiciliarios siempre trabajé con personas en situaciones de vulnerabilidad social. Entonces quería decir que además del género y además de lo intergeneracional, otro atravesamiento que deberíamos tener en cuenta siempre también es la cuestión de clase social, la cuestión de vulnerabilidad, porque no es lo mismo cuidar en el conurbano bonaerense que en Formosa que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces hay otro eje que hay que como ponerle una línea también. Y bueno, vamos conversando acerca de esto entonces. ACEVIFA es una asociación que se dedica específicamente a la formación y a lo que tiene que ver con violencia familiar. En la Corte Suprema de Justicia, durante este año y los últimos 10 años, lo que hago es recibir denuncias de familiares de cuidadores y de familiares no cuidadores de personas mayores, digamos. Y en pandemia hubo mucho que hablar de este tema. En general hay mucho, pero particularmente de familiares cuidadores hubo situaciones muy trágicas, que por ahí después, cuando tomemos la línea particular, podemos conversarlo. Pero bueno, de cada línea entonces después dinamizamos un poco la cuestión, pero me parece este eje, agregarlo a lo que vamos a charlar como ejes fuertes. Total. Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Sandra. Si otro quiere. Si bueno, ¿quieren que siga yo? Genial, Mariana. Bueno, hola. Mi nombre es Mariana Rodríguez, soy psicóloga, soy especialista en psicogerontología, me recibí en la Universidad Maimónides, soy docente actualmente de la carrera de la especialidad de psicogerontología y la maestría de psicogerontología. Bueno, soy docente especialmente de la materia de abordajes grupales,
para cuidadores de personas con demencias. Soy voluntaria de ALMA hace muchos años, y actualmente trabajo en un hogar del gobierno de la ciudad, el Hogar San Martín. Soy psicogerontóloga en el Hogar San Martín. Bueno, agradezco la convocatoria. Nosotros, especialmente voy a hablar como docente de la universidad, bueno, intentamos formar recursos humanos para que puedan trabajar desde la interdisciplina y tengan contenidos que tengan que ver con, que puedan formarse en contenidos que tengan que ver con las estructuras familiares, con la modificación en las estructuras familiares actuales, con los conflictos, con los vínculos, con el poder, la convivencia con los viejos de las familias. Trabajamos con Alejandra Vázquez en la parte de violencia y maltrato. Formamos desde distintos marcos teóricos, desde el psicoanálisis, desde marcos teóricos sistémicos. Enseñamos abordajes grupales para que se pueda trabajar con cuidadores y con familias. Bueno, después veremos las temáticas que trabajaremos, pero yo creo que desde mi propia experiencia y desde la experiencia de los alumnos, que ya son todos profesionales que están trabajando en distintos servicios y organizaciones, sobre todo lo que a mí me impacta y nos impacta a todos es la soledad de los cuidadores, ¿no? La gran soledad, porque generalmente quedan asignado a algún familiar, ¿no? Entonces queda solo dentro de la misma familia, y la soledad desde las distintas organizaciones del Estado o a veces desde los mismos sistemas sanitarios. O sea, me parece que hay que poder armar redes para que no queden tan aislados y tan solos y tan sobrecargados. Me parece que puntualmente, y por supuesto adecuado, como decíamos antes, a cada clase social y a los distintos recursos que cada familia tenga. Pero me parece que la soledad es fundamental y a veces no saben cómo pedir ayuda y ni siquiera creen que tienen derecho para pedir ayuda. Así que, bueno, en principio como presentación. Totalmente, qué interesante todo lo que ya va saliendo. Bueno, no sé quién quiere tomar la palabra después, ahora. Si no, nombro yo según el orden de Zoom. Diego Aguilar, ¿estás por ahí? Ahí justo entró. Sí, ahí está. Bueno, le damos un minuto para que se acomode. Estela, ¿estás por ahí? Yo venía para, yo represento DINAPAM, soy trabajadora social y estoy ahora hace poco en el programa de la DINAPAM, que tiene cursos de capacitación que se están dando en este momento para cuidadores y cuidadoras, y también para todo lo que sea el tema del Alzheimer, cursos específicos para la gente que cuida, con cooperativas, asociaciones civiles, universidades, municipios. Se firman convenios en todo el país, con lugares de todo el país, y se extienden certificados a las personas que se capacitan de cada provincia para que puedan trabajar en relación directa con la gente mayor. Y también tiene instituciones de larga estadía, ¿no? Que depende de la CENAF, que tiene todos los hogares de adultos mayores, instituciones de adultos mayores. Perfecto, bueno, bienvenida Estela, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Quién quiere seguir? O si no, nombro yo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bienvenido Diego, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contento y honrado de participar. Bueno, me presento, yo soy Diego Aguilar, soy director ejecutivo de Fundación León. Nosotros estamos en la provincia de Tucumán, trabajamos hace 18 años con temáticas relacionadas al envejecimiento activo, a las personas mayores y sobre todo, muy específicamente, a las personas con demencia,
y con Alzheimer. Trabajamos el tema de cuidadores y el tema de acompañamiento familiar. Así que la verdad que muy contento de participar en este espacio y gracias por invitarme. Un placer. Bueno, muchas gracias, Diego. Yo, si ven que estoy mirando al costado y no a la cámara, es porque estoy tomando nota, no es porque estoy en otra cosa. La idea es después hacer como unas conclusiones generales, así que voy tomando nota más o menos de las presentaciones y lo que salga después. ¿Quién sigue? Javi, ¿estás por ahí? Doctor Javier. Acá estoy. Bueno, me presento, yo soy médico gerontólogo. Soy médico miembro de la Comisión Científico-Técnica de la Cámara de Empresas de Internación Domiciliaria. En realidad, todos los que trabajamos en domicilio somos los que más pegados estamos a la pandemia, que tiene que ver con, quizás está mal hablar de la pandemia del envejecimiento, pero sí de la discapacidad o la dependencia que genera. Si bien esto no es algo, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de envejecimiento y dependencia, porque no son sinónimos, pero sí hay una mayor posibilidad, si nosotros no cambiamos nuestros hábitos, de terminar siendo dependientes en nuestro envejecimiento. ¿Sí? Por eso lo que me parece importante es, así como se cambió la cultura de la sociedad, deberíamos de cambiar también la cultura del cuidado y cada uno ser responsable de nuestro cuidado y del cuidado de los demás. Me parece que así vamos a potenciar mucho más todas las generaciones que vienen abajo nuestro. En cuanto al acceso que comentaba Sandra y Mariana, completamente de acuerdo. Nosotros es un tema del día a día esto. El acceso tiene que ver, el problema del acceso no tiene que ver con la distancia, tiene que ver con la logística del acceso. A nosotros, como empresas de internación domiciliaria, nos dificulta mucho, en algunos casos, ir a algunas zonas de acceso condicionado, dejando en esos casos o solicitando nuevos domicilios que sean más accesibles para estos cuidadores. Quizás si pudiéramos empoderar a esas familias, ¿sí? Desde el conocimiento para, número uno, quitarles el miedo. Número dos, apoyar a este recurso que es el cuidador, ¿sí? Que es tan escaso para el cuidado de su familia. La recuperación del paciente, del familiar, sería mucho más rápida y no estaría anclado permanentemente al cuidado domiciliario y tendría una mejor calidad de vida. Me parece que la punta del ovillo está en cambiar la cabeza y que el cuidado tiene que ser nuestro. Bueno, gracias, Javier. No sé quién quiere continuar. Si hay alguien que todavía no haya hablado. De Grupo FUSA. ¿Quién más? Nicolás Ferrante, ¿querés decir algunas palabras, una breve presentación? ¿Estás por ahí? Bueno. Mariana ya habló. Bueno. Perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces vamos a pasar un poco, voy a leer algunas preguntas. La idea es que no nos condicionen esas preguntas, sino al contrario, tomarlos como ejes disparadores y poder empezar a debatir, intercambiar un poco, porque es la idea. Las voy a leer, sí, pero me parece interesante que podamos retomar las cuestiones que ya fueron surgiendo, ¿no? Ahora las leo y ahora hablamos de las cuestiones que fueron surgiendo. En principio, bueno, un poco esto de cómo varió en su accionar, en su trabajo cotidiano, el tema del COVID. O sea, sabemos que estamos en medio de una pandemia. Bueno, cómo esto incidió o influyó en nuestro devenir diario, en nuestro trabajo cotidiano,
siempre orientado, bueno, obviamente al cuidado de las personas mayores. ¿Cómo creen ustedes desde su experiencia, desde su labor, que esto varió? ¿Qué desafíos y obstáculos presentó esta situación, está presentando, presenta y presentará? Por su parte, bueno, si consideran que hace falta acompañar a los cuidadores, que fue surgiendo, un poco poder ahondar en eso, ¿no? De qué manera acompañarlos y acompañarlas a las personas que son familiares y que de repente tienen la tarea de cuidado de personas mayores en sus manos. A quienes trabajen directamente con familiares cuidadores, también bienvenido sea comentar su experiencia. ¿Qué desafíos se encuentran en el mismo sentido? Y ahí un poco qué políticas públicas quizás imaginan ustedes que pueden llegar a servir como para mejorar, ¿no?, este acompañamiento de cuidadores familiares, que es como el motivo de la mesa, el título de la mesa. Entonces, más o menos como para resumir, tema pandemia, con qué obstáculos se encontraron en su labor diario. Tema acompañamiento de cuidadores familiares, si varió, si no, qué desafíos presentan. Y bueno, si podemos llegar a pensar en una política pública que pueda llegar a surgir, entendiendo que hay un conflicto y que puede haber una posible solución. Y bueno, eso más o menos a grandes rasgos, pero me parece interesante que podamos tener en cuenta a la hora de empezar a pensar estas cuestiones, algunas cosas que fueron surgiendo, como el tema de la interseccionalidad. Se habló de clase social, algo que incide también en la forma de envejecer, ¿no? La cuestión de género, lógicamente, y bueno, y todo lo que se les ocurra. Así que bueno, abro la palabra a quien quiera tomarla. A ver, en cuanto a tema pandemia, obviamente no benefició absolutamente a nadie. En pacientes en adultos mayores con cuadros cognitivos actuó como disparador, porque toda su red se cayó. Si bien se trató de sostener, el gobierno de la ciudad dispuso de un sistema para tratar de respaldar a los adultos mayores, no fue suficiente, ¿sí? La pandemia en el adulto mayor generó mucho daño. Mucho daño es que avanzaron los cuadros cognitivos, avanzó la dependencia. ¿Por qué? Porque era gente que estaba acostumbrada a salir y hacer 2 cuadras, comprar algo, hablar con el diariero. Todo esto generó un ruido muy difícil, una pérdida muy importante en este grupo etario, que nos va a llevar, si tenemos la posibilidad de recuperarlos, a ese grupo de personas. No sé si todos lo sintieron igual. Yo particularmente lo tuve así con muchos pacientes. Es la pandemia, ¿sí? ¿Cómo tratamos por ahí de resolverlo? Quebrando un poco la recomendación, y es con el distanciamiento, con el barbijo, con el lavado de manos, salga porque el equilibrio no funcionaba. La persona de San Domicilio a nosotros no andaba bien, salvo obviamente el dependiente que directamente estaba postrado, ahí no nos quedaba otra. Que eso nos generó otro problema, que era el acceso de esos cuidadores a esos domicilios. Nos generó un problema y una solución. La solución es que muchos familiares que en otras circunstancias no se hacían cargo, porque trabajaban, obviamente, se empezaron a hacer cargo de sus adultos mayores. Claro, ¿qué le faltaba? El conocimiento. Entonces tratamos de darle ese conocimiento, ¿sí?, de forma remota. Por ejemplo, el cuida bien que decía Daniela, el contacto telefónico, ¿sí? Todo esto empoderó al familiar y de cierta manera también empoderó al adulto mayor. ¿De qué nos sirvió a nosotros? La salud en el último tiempo cambió mucho, cambió del hecho de que era una salud muy paternalista, y cambió a focalizarse a una salud mirada
exclusivamente en la persona, ¿sí? Centrada en la persona, así la llamamos. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que comentaba antes. Tenemos que dar información porque cada uno es libre de tomar la decisión que crea conveniente en base a su cuerpo y a su patología. No está ni bien ni mal. Lo que tienen que saber es qué hacer y cuáles son las consecuencias. Y yo soy hipertenso y me gusta comer achuras con sal y disfruto de eso, tengo que saber cuál es la consecuencia. Pero no tengo que no hacerlo. Si no lo hago es una decisión mía, no es una decisión paternalista. Es una decisión que yo la tomo con el conocimiento que me brindó el equipo profesional. Esto creo que es la llave, por ahí es una visión muy, muy chiquita, pero creo que es la llave del futuro de la sociedad. Que cada uno asuma esa responsabilidad y trate de cambiar su hábito para tener un envejecimiento mucho más saludable y activo y una mejor calidad de vida. Bueno, yo la verdad que estoy súper de acuerdo con Javier. Un placer escucharlo. Para mí también lo que trajo la pandemia, digamos, a pesar de que haya sido una situación realmente muy complicada y sobre todo para personas mayores y personas mayores en situación de dependencia, creo que fue el empoderamiento y la promoción de la responsabilidad subjetiva. Desde la sociedad civil nosotros tuvimos en el acompañamiento de familiares y de cuidadores la posibilidad de dar un salto que la verdad que no lo teníamos para nada planificado, que era poder usar la tecnología, ¿no? Y la tecnología nos parece, digamos, haciendo un balance ahora del 2020, que fue una herramienta para fortalecer el empoderamiento de las familias y de los cuidadores, ¿no? Fue una herramienta también para poder, sobre todo, mejorar la cobertura médica y el acceso a servicios de salud, sobre todo para regiones del interior del país que usualmente no tienen ese acceso y que gracias a la tecnología se pudo hacer. Les pongo ejemplo, nosotros somos la única organización de la sociedad civil del norte argentino que trabaja específicamente el tema de las demencias. Antes de la pandemia, nosotros trabajamos solamente con la gente de San Miguel de Tucumán. Durante la pandemia pudimos expandir nuestro servicio para todo el norte. Entonces, bueno, eso creo que es algo que no hay que dejar de destacar, ¿no? Porque es realmente una manera de mejorar el impacto y el alcance de nuestras acciones de manera impresionante. Pero además, y creo que aquí sí coincido con Javier, en que ha hecho la tecnología, ha dado la posibilidad de que muchísimas familias realmente se puedan responsabilizar desde lo subjetivo y no solamente ser objetos de cuidado, sino que ellos tener esa participación en el día a día, en la toma de decisiones, en el empoderamiento, en el poder planificar qué es lo que quieren para sus familiares y cómo poder también las personas mayores cómo pueden ser sujetos activos en su propio envejecimiento activo. Nosotros hemos podido ir paulatinamente migrando hacia la virtualidad. Empezamos con grupos de WhatsApp porque no se animaban con el Zoom o con el Meet. Después de un proceso de acompañamiento pudimos migrar a videollamadas y la verdad que ahora uno dice, estamos en otro nivel y en otra situación del 2019, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos totalmente de acuerdo de que muchos de las personas tuvieron un deterioro y tuvieron muchísima dificultad para acceder a servicios de salud, etcétera, también tenemos esta contraparte, ¿no? Entonces creo que al hacer el balance, bueno, uno también tiene que ver los aspectos, no diría positivos, pero quizá de aprendizaje y los desafíos, los nuevos desafíos que traen herramientas para poder
mejorar las tremendas desigualdades que hay, y sobre todo en las regiones del interior del país. Bueno, yo quería, muy interesante, sí, la desigualdad es... desde lo que es de los distintos profesionales que están en la carrera, bueno, para empezar en la universidad, por supuesto, el impacto de la pandemia generó que se virtualizaran todas las clases. Digamos, se acabó la presencialidad y el contacto con todos los alumnos fue a través de los profesionales, que son los alumnos, fue a través de la virtualidad. Por supuesto, empezaron a aparecer todas las problemáticas de las prácticas de cada uno, y sus propias prácticas se virtualizaron también, ¿sí? Más allá de recibir la formación a través de la virtualidad, sus propias prácticas con las familias y con los adultos mayores, la mayoría o se suspendieron o se virtualizaron, ¿sí? También me estaba acordando de Alma, que Alma virtualizó todos sus talleres, todos los talleres para cuidadores, que son los grupos de apoyo, que también los enseñamos en la universidad para que los alumnos sepan que existen esos servicios. Todo se virtualizó en los talleres y los grupos de apoyo se armaron con Zoom, y los talleres de estimulación cognitiva para las personas con deterioro cognitivo también se hicieron a través de Zoom, con la presencia del familiar, porque era más difícil, ¿no? Lo que estaba pensando que, digamos, se dieron muchas situaciones en los domicilios, como decía la colega, o Sandra, no sé si es psicóloga o qué. Sí, soy psicóloga. Bueno, el tema de que muchos cuidadores informales no llegaron, porque se cortó la circulación, se cortó, digamos, la asistencia en los domicilios, con lo cual las familias se quedaron sosteniendo a su familiar dependiente, a su anciano con alguna dependencia, o en muchos casos los viejos se quedaron solos, porque hay muchos viejos que viven solos, o que están viviendo con otro viejo, digamos, matrimonios muy añejos que se quedaron solos, ¿no? Entonces que las redes empezaron a hacer quizás algún vecino o algún hijo que va y viene, pero que no se quedaba, ¿no? Los alumnos contaban experiencias como, bueno, de poder hacer psicoterapias con algunas personas que podían desarrollarlas desde el domicilio a través de forma virtual, y ser los psicólogos muchas veces los que interconectaban entre la problemática del viejo viviendo solo y el familiar, para contar un poco qué es lo que necesitaban, qué es lo que no necesitaban, qué articular con psiquiatras, articular con otros equipos, todo sin presencialidad, ¿no? Que eso también a veces deja muy sesgada la mirada, porque hay cosas que no las podemos ver diferente a cuando podemos visitar un domicilio, ¿no? Eso para mí es una gran limitación. Y después, otra cosa me parece muy importante es que los profesionales hablaban de evaluar riesgos, ¿no? Constantemente como evaluadores de riesgos, como éramos los psicólogos, los trabajadores sociales, los que entramos en el domicilio a través de la cámara. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Hay situaciones de maltrato, hay situaciones de riesgo, hay situaciones de negligencia, hay situaciones de abandono. La gente estaba muy sobrecargada, está muy sobrecargada. Hay cuidadores, hay familiares que empezaron a deprimirse. O sea, la verdad, generando constantemente redes entre profesionales para, a través de la virtualidad, llegar de alguna manera a esa soledad que yo decía antes, y ese desamparo, ¿no? Que generó el impacto de la pandemia, como un efecto desamparante. Entonces había que articular otra presencia, ¿no? Eso fundamentalmente en función del impacto, se me ocurre. Sí, yo lo que pensaba cuando ustedes hablaban, y es un foro de reflexión también, ¿no? De pensar un poco en voz alta, es que sí, ya a esta altura nadie duda que la enseñanza es que, a ver, confirmamos todas las hipótesis que tenemos siempre de que si a un ser humano cualquiera, de cualquier edad, le retirás todas las redes, la indefensión va a crecer. absolutamente. O sea, no hay forma de desarrollarse si no hay redes.
Y esto lo vimos acá en la ciudad, que hay un crecimiento tan grande de la población mayor, lo vimos en todos los sentidos. El incremento de la indefensión incrementó la posibilidad de enfermar. Sacar al cuidador, sacar la internación domiciliaria, sacar a la familia, que no venga otra familia porque no venía, porque tenía miedo de contagiar, también. Que no pudiera salir porque se iba a contagiar, era lo mismo. Respecto de lo que fue el maltrato en principio nunca se produce porque alguien está cansado, jamás. Que no lo escriban nunca más eso, porque eso es muy ocasional. Hubo muchas familias que en su buena voluntad quisieron sacar a las personas mayores que estaban institucionalizadas para que no se contagiaran en geriátricos. Pero esas familias ya eran maltratantes de antes. Entonces lo que se produjeron es nuevos malos tratos, aún en esa buena voluntad de que no muriera en el geriátrico porque se iba en la residencia, digamos ya, porque se iba a contagiar, se produjeron nuevas formas de maltrato y más graves en el domicilio. Ahora bien, lo que nosotros decimos cuidador familiar o familiar cuidador, no siempre es elegido, no siempre es asignado, no siempre esa dupla sabe que son cuidador y persona mayor cuidada. Conviven y se complementan en las actividades de la vida diaria. Nosotros lo formalizamos desde un lugar profesional, digamos, pero cuando uno toma las entrevistas y hace evaluaciones de situaciones de riesgo, ve esto, que hay un cuidador familiar, pero que a la vez maltrata. Entonces me parece que ahora de acá para adelante tenemos mucho trabajo, como planificar post-pandemia o casi post-pandemia, y roguemos que no siga esto, cuáles van a ser las primeras estrategias de corto plazo, por ejemplo, para recuperar toda esta cuestión de las redes, ¿no? Ir desanudando toda esta situación de fobias, de no querer salir, de depresiones que aparecieron, pero así, ¿no? En toda la familia, no solamente en la persona mayor, ¿no? De temor a acercarse, de temor a hacer cosas nuevas, de temor a ir al médico. Yo no he podido ver acá, pero escuchaba en otros foros de otros países la cantidad de personas mayores que habían muerto, por ejemplo, o en España o en Chile, por no ir al médico, por no salir aún por temor de la permanencia, ¿no? Me parece que hay que armar como planes de corto plazo para ir como barriendo todo esto y después seguir un poco más adelante. Totalmente. Bueno, ¿quién más quiere hablar? Estela, vi que te desmuteaste en un momento. En el tema de capacitación, porque los cursos que son para cuidadores son presenciales. Este año con el tema de la pandemia se modificó todo, y si bien lo tecnológico ayudó, ¿no? Que son muchas horas que se trabaja a través de Zoom, o hay provincias que por ahí no tienen redes o la tecnología necesaria, pero los cursos también tienen que ser presenciales porque tiene que ser atención directa. Ahí se produjo una desventaja, no se pudo completar la capacitación porque la atención directa es esencial para poder capacitar. Entonces eso quedó como que se va a hacer este año. Durante el 2020 se hizo todo lo que era capacitación virtual, pero no lo presencial. Es como que quedó incompleta la capacitación, esperando la posibilidad de hacer las prácticas, lo que serían las prácticas. Totalmente, sí, tal cual, Estela. Nosotros que desde Fundación también brindamos el curso, estamos justamente en ese proceso y seguramente nos están mirando muchas de las personas que se han formado como cuidadores y que, bueno, sí, lamentablemente por la situación no se pueden concretar las prácticas. En lo personal también entiendo que es un proceso necesario el tema de la presencialidad para desarrollar las prácticas. Pero bueno, sí, es algo complejo y nada, me parece interesante que lo traigas porque ya te digo, del otro lado hay muchas personas que se están formando como cuidadores y obviamente están, digamos, deseosos de ya poder recibirse. Y bueno, para poder trabajar. Lamentablemente la pandemia, sí, fue un tema que trabó y bastante. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo al respecto. ¿Alguien que no haya hablado todavía? Silvia, ¿estás por ahí?
No sé Sí, si estoy, no me fui. No, pero no, yo preguntaba igual Silvia por Silvia, Élida o Vide. Yo creo que hay una cuestión que hemos discutido mucho previo al foro, y en el foro creo que la vez pasada cuando hicimos, que es un tema de esto de la denominación de los cuidadores que decidimos un poco ponerle como cuidadores familiares, ¿no? Para diferenciarlos a aquel cuidador que, entre comillas, podríamos decir profesional. Porque cuando hablamos de informal y formal, puede dar confusión a que los trabajadores, los cuidadores familiares informales, son aquellos que están trabajando para alguna empresa, que están de alguna manera remunerados, puede ser en forma individual, por alguna persona, y que no están de alguna manera, diríamos, remunerados en forma oficial. Entonces, como para que no mencionemos esto de informal y formal. Es decir, creo que lo que aspiramos todos es que estos cuidadores familiares vayan recibiendo capacitación. No sé si llegará a ser como los cuidadores remunerados, porque la problemática es la misma para los cuidadores. Y en general, el cuidador muchas veces no familiar, tiene el respaldo de toda una institución atrás que lo puede apoyar con médicos, con enfermeras o enfermeros, con kinesiólogos, es decir, tiene un respaldo institucional que no tiene el cuidador familiar. Esto fue el motivo que nos llevó a hacer este programa Cuida Bien, y la idea es seguir desarrollándolo para que aquel cuidador familiar que tiene a su cargo un familiar adulto mayor que lo tiene que cuidar y se encuentra con muchos imprevistos, ¿cómo los tiene que solucionar? Entonces, me parece que esto es un tema importante, lo digo desde lo que hacemos nosotros de la Fundación, curso de asistente gerontológico, que muchos de las instituciones que están acá estamos en esto, y a veces diríamos, nos olvidamos de alguna manera de este cuidador familiar que no tiene un marco de referencia ni dónde acudir. Así que me parece que esto es dejar bien claro, y este es el propósito fundamental que tiene Cuida Bien y que tienen las organizaciones que estamos trabajando, estas 4 o 5 organizaciones que estamos trabajando en el proyecto Cuida Bien, es que es 100% dedicado a estos cuidadores familiares, que no están insertos en ningún tipo, ni tienen el apoyo de ninguna institución a la cual pueden acudir en cualquier momento. Así que me parece que si bien los dos son cuidadores, bueno, en un caso tienen un gran apoyo y en otro no. Así que por eso me parece que esto es muy importante cuando hablamos de los cuidadores familiares y qué proyecto hacemos, porque recién escuché que nosotros mismos tenemos un curso de cuidadores, es decir, pero es un curso de 400 horas, con horas prácticas, con horas teóricas. Hemos podido hacer la conversión este año de las horas presenciales a horas virtuales a través de una plataforma. Pero me parece que ese no es el problema central, diríamos, de este foro, sino es de nuevo, este tema. Y me gustaría ver qué opina Javier, que tiene muchísima experiencia en lo que es el cuidador, diríamos, más formal, es decir, que tiene el respaldo de una institución. ¿Y con qué problema, Javier, se enfrenta ese cuidador que también se enfrenta el cuidador familiar? Que de tu experiencia, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué similitud hay con respecto a los problemas? A ver, primero me parece que definiste muy bien qué es el respaldo. Número 1, un cuidador formado, no familiar, tiene el respaldo teórico, no tiene el respaldo empresarial, ¿sí? O el respaldo de una institución atrás, que si bien el respaldo teórico ya te quita incertidumbre y ya te marca un poco el norte o para dónde ir, el hecho de no tener esa contención genera dudas, número 1. Número 2, que no tenemos que menospreciarlo, por más que nosotros queremos que todas las familias se involucren, es que en el cuidador familiar entra en juego justamente
una falta de perspectiva de lo que le pasa a mi familiar, yo podría cuidar probablemente a cualquiera de los familiares de ustedes. No podría cuidar a los míos. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Sí? El cuidador profesional, no familiar, tiene esa distancia para poder resolver, ¿sí? Con una mente mucho más limpia, algo que no, estoy seguro que no lo puede hacer un cuidador familiar, ¿sí? Pero sí puede acompañar. A ver, la idea no es reemplazo uno por otro, no, los dos son necesarios. ¿Por qué? Porque uno aporta la base humana, mucho más humana y familiar, ¿sí? Que el otro no va a dar. Entonces, me parece que el juego y lo que tenemos que tratar de empujar nosotros como sociedad es que todos nos involucremos en esto, ¿sí? Pero cuando hablo de que nos involucremos todos no es con mi familia, es con todos. Es con cruzar una calle, es involucrarse en el cuidado de otro. Me parece que cambiaríamos nuestra cabeza, ¿sí? Y seríamos una ciudad mucho más amigable. Saben muchos de ustedes que nosotros tenemos una única ciudad amigable que es La Plata, ¿sí? Porque conviven los universitarios con los adultos mayores, porque la distribución en su momento de medicamentos, que estuvo Silvia Gascón atrás de esto, se hacía directamente en moto a través de distintas entidades, no tenía que ir a buscarlo el adulto mayor, y un montón de cosas que hacían de esta ciudad amigable. Bueno, era la única. El resto de Argentina, y no me equivoco si digo que son muy pocas a nivel mundial, que no son amigables con el adulto mayor. En general, el mundo es hostil con el adulto mayor. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Porque nos da miedo a nosotros envejecer, sin darnos cuenta de que no hay otra. Vamos a envejecer, si tenemos suerte. ¿Sí? Entonces me parece que es el momento. La pandemia, alguno de ustedes decía, no sé si decir algo bueno, pero bueno, sí, tuvo algo bueno, ¿sí? Que fue el avance tecnológico que tuvimos todos en muy poco tiempo. Se avanzaron, lo decía Marcos Galperín, se avanzaron 5 años en un año, desde lo tecnológico, ¿sí? Nosotros, todos, la receta digital. ¿Hace cuánto que estamos peleando por las recetas digitales? Años, siempre faltaba algo. Y ahora se facilitó. Mis viejos tienen PAMI, nunca les hice nada porque siempre laburaba de acá para allá, corría de acá para allá. Le voy a comprar los medicamentos con el celular. No sé si esto va a seguir, pero que se hizo una sociedad más amigable con el adulto mayor en la pandemia, sí. Sería muy malo de parte nuestra no aprovechar esto. Yo tendría, siguiendo con esa línea, una pregunta un poco para todo el panel. Veo que acá hay representantes de la Cámara que nuclea a todas las empresas que se ocupan profesionalmente del cuidado de adultos y no adultos. Lo que pasa es que la mayoría son adultos, ¿no? ¿Cuál es el límite? Diríamos, el cuidador familiar, lo hemos definido como cuidador familiar, es decir, hay un vínculo familiar. ¿Cuál es el límite, a opinión de ustedes, en el cual este cuidador profesional tendría que dejar de ser, diríamos, un familiar como parte de su entorno, como parte de su cuidado, y pasar a ser una obligación, podríamos decir, del sistema de salud? Lo digo porque es algo que está latente, diríamos, ¿no? Es decir, a ver si soy claro. Los servicios de salud, obra social, mencionaba recién Javier PAMI, por ejemplo, financian la necesidad o pagan un cuidador o una enfermera o un médico cuando la persona, el adulto mayor, tiene determinadas necesidades.
es un límite claro, corto. Vos con tu experiencia, Javier, o el resto desde el sentido común y desde lo que pensamos nosotros, ¿en qué momento este cuidador familiar tiene que pasar a ser un cuidador profesional enmarcado dentro de los servicios de salud? No sé si queda claro la pregunta. Claro, y en todo caso, ¿quién regularía eso? ¿Quién regularía el pasaje de un familiar a la formalización remunerada, además, ¿no? Porque nunca el formal es más remunerado. Totalmente. Pero ¿cuál ¿Quién lo sería? regularía? Los médicos tienen mucho que decir en eso, me parece. Sí, pero también tiene que ver con las obligaciones del Estado en la tarea del cuidado, ¿no? O sea, y qué participación tiene el Estado en la tarea del cuidado de las personas. Y creo que tiene que ver mucho con el cuidado visto como un derecho, no solamente el derecho a recibirlo, al cuidado, sino también el derecho a elegir cuándo quiero cuidar yo o no. Exacto. Ese es un tema que no se habla mucho. Pero espera, ¿Cómo se puede distribuir de manera equitativa los cuidados entre los géneros, entre los familiares, etcétera, ¿no? También es un tema. Cuando no querés y no lo podés pagar. Ese es el tema. No quiero y no lo puedo pagar. ¿Qué hago? Este es el tema de las mujeres. Tal cual. Bueno, a ver, en realidad habría que tomar el ejemplo de España. España, ¿qué hizo en su momento? Claro. O sea, no sé si lo está manteniendo ahora, si lo pudo mantener, porque sé que en un momento quebró la situación esa, pero España lo que dijo es, yo no quiero cuidar a mi familiar. Listo. España lo que hacía es, me mandaba un asistente social, estudiaba, ¿sí?, cuál era mi posición. Si yo no podía, lo que hacía era, me decía, listo, aunque vos no quieras, te corresponde porque son tus padres, pero yo te pago a vos por esas horas que dejas de trabajar. El Estado, en definitiva, muy piola, decía, o me hago cargo de esta manera, ahora, y me sale más barato, o me hago cargo más adelante con algo mucho más caro y con una calidad de vida peor y sin una buena propaganda. O sea, en su momento, la manera de manejar lo que tuvo el gobierno español fue excelente. Habría que evaluar bien cuál fue el costo que le generó a ellos esto y si pudieron sostenerlo en el tiempo. Claro, porque el tema es ese. Uno, como decía Sandra, como decía Mariana, ¿en qué momento pasa a ser, diríamos, de una responsabilidad familiar a ser una responsabilidad? ¿Y de quién? ¿Es responsabilidad del Estado? ¿Es responsabilidad del sistema de salud? ¿El sistema de salud puede económicamente asumir todo eso? Cuando digo sistema de salud, lo hago en general, sea la parte, los tres subsectores, el sector privado, el sector de obra social. ¿Puede una obra social asumir el cuidado familiar, digamos, con la economía que hoy tiene? Diríamos, hacerse cargo de pagarle, ¿o es el Estado? Porque es un tema, diríamos, social, como paga un montón de planes sociales, bueno, el Estado se hace cargo, ¿no? Es decir, este es el otro, una vez que yo decido. Sí, Nico. Silvio, si me permitís, buenas tardes a todos, disculpen que tuve problemas de audio y demás, no me podía conectar anteriormente. Presentate, Nico. Ok, soy Nicolás Ferrante, estoy trabajando en la empresa Emergencias y soy responsable de lo que es atención domiciliaria y soy miembro de la Cámara de Atención Domiciliaria, de Empresas de Atención Domiciliaria y miembro de la FEM, ¿no? De la Federación de Empresas de Emergencias Médicas de Atención Domiciliaria. Bueno, particularmente, Silvio, a tu pregunta, y bueno, un poco ya la respondiste, pero es básicamente un tema de financiamiento. No un tema de límites, un tema de patologías, un tema de comienzo y fin, sino básicamente financiamiento. Y no solo no lo tiene resuelto la Argentina, sino no lo tiene ningún país del mundo resuelto en este momento, excepto España, con la ley de dependencia que decía Javier, que bueno, que existe, pero también tiene un problema económico terrible España, no puede resolver, y más con la composición etaria que tiene España, que la población es muy geronte.
Entonces, la verdad, no está resuelto eso. Hoy el sistema de salud no lo soporta, no puede soportar el nivel de dependencia que tenemos en la sociedad. Igual no solo eso, porque también como los adultos mayores, pero también están los niños, los vulnerables y demás, entonces todos en algún grado necesitan un acompañamiento o tienen un nivel de dependencia. Con lo cual, no está resuelto. Hoy las obras sociales, si se les sumaría a este costo, a las obras sociales, no lo pueden soportar el sistema de salud, ni siquiera el sistema de salud público. Es decir, el PAMI tiene 5 millones de afiliados, es imposible que el sistema de salud permita eso, entonces la verdad que no está resuelto. Hoy, en determinados casos, las obras sociales y demás, nos lo atribuyen a las empresas de internación domiciliaria como parte de un sistema asistencial, ¿no? Como parte de un componente adicional a la enfermería, al médico y demás. Entonces, son parte de un equipo de salud. Pero la verdad que en la mayoría de los casos es un tema social o de acompañamiento más que de salud. Entonces, la verdad, es una gran incógnita y es parte del trabajo de esta mesa, poner esto a trabajar y ver qué políticas públicas se pueden empezar a desarrollar, ¿no? Muy claro. Como quedan 10 minutos más o menos y para ir sacando algo en limpio en base a todo lo que fuimos debatiendo, por un lado me surgía la pregunta de si ustedes realizan desde sus trabajos algún tipo de acompañamiento directo a familiares cuidadores o cuidadores familiares como lo mencionábamos antes. Después, trayendo el modelo de España, ya que se comentó, ver qué consideran ustedes, si les parece algo viable, si no, y en todo caso, bueno, ¿qué pasa con las personas que no quieren hacerlo? Que no aceptan eso que le dice el Estado, decir, bueno, yo te pago y vos lo cuidás, renunciás a tu trabajo. ¿Qué pasa con porque esas personas quiénes son? Generalmente, seguramente mujeres, me animo a pensar. Entonces, ¿qué pasa con las que no aceptan eso? Digo, ¿cuál es la salida? Porque si no se reproduce, ¿no? Un sistema que sigue siendo desigual en cuanto a los géneros. Yo creo y en el caso, sí, Diego, dale. Yo desde nuestro lugar como sociedad civil, a mí me gustaría destacar algo que ya había mencionado Mariana hace rato, que son las asociaciones de familiares y el papel que tienen, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Las asociaciones, sobre todo en la temática de demencias, que es una problemática muy, muy complicada y que exige muchos cuidados y sobre todo exige cuidados de las mujeres, ha tenido una respuesta muy interesante que se ha desarrollado desde la sociedad civil en estas asociaciones. En Argentina existe ALMA desde hace 30 años, que está en la ciudad de Buenos Aires, y ALMA ha logrado hacer réplicas y de alguna manera como transmitir su modelo en casi todas las provincias de Argentina. La verdad que trabaja muy bien porque son asociaciones constituidas por los mismos familiares, en donde encuentran espacios de no solamente compartir e intercambiar experiencias, sino también es un espacio para poder empoderarse, para poder conocer sus derechos, para poder de alguna manera facilitar políticas públicas y tener que los cuidadores familiares, sobre todo porque estas asociaciones son sobre todo para familiares, para que puedan tener una voz, ¿no? Y creo que esto es lo más importante, y es volviendo a lo que hablábamos recién, ¿no? El empoderamiento, la responsabilidad subjetiva, etcétera. Yo les pongo un ejemplo que pasó aquí en Tucumán, desde nuestra organización, que forma parte de la red ALMA. Los familiares, cuidadores que pertenecen a nuestra organización, lograron impulsar la primera ley de Alzheimer del país, que es de Tucumán. Y eso, digamos, es un claro ejemplo de cómo una asociación y cómo la sociedad civil organizada puede impulsar cambios reales para mejorar la vida de la gente y la vida de los cuidadores familiares en particular. Así que creo que es muy importante destacar el rol que tienen estas asociaciones. A la vez Red Alma pertenece a Alzheimer Iberoamérica, que es una red a nivel regional.
que a su vez pertenece a ADI, que es la red de familiares a nivel internacional. O sea que hay una organización increíble y que hay que conocer y destacar el gran trabajo que hacen estos familiares. Con mucho esfuerzo, además de alma. Yo he coordinado varias veces grupos de apoyo de familiares y una alternativa que los mismos familiares van pensando en la búsqueda de alguien que los acompañe en la tarea cotidiana. Muchas veces cuando no se puede pagar a cuidadores profesionales, porque no hay dinero, no hay recursos, también lo que se busca son centros de días especializados para llevar a las personas afectadas de demencia, y eso acá actualmente en el gobierno de la ciudad tenemos un solo centro especializado, y que, bueno, tiene un cupo limitado, pero es gratuito. Muchas veces la búsqueda también es a través de servicios, así como centros especializados que se puedan, y en Alma, bueno, están los grupos para las personas afectadas, que hay grupos todos los días, y así los cuidadores familiares alivian un poco su sobrecarga y pueden disponer, porque si no quedan tan centrados en el rol que no, digamos, que se descuida. En principio lo primero que se observa es que se descuida el autocuidado, la posibilidad de cuidar su propia salud. Por otro lado, no hay ningún proyecto ni ninguna actividad de interés del cuidador que pueda ser desarrollado, porque tienen que estar centrados en ese rol. Entonces, si hay espacios donde pueden dejar a su familiar con una actividad de estimulación, de sociabilidad, bueno, que también sirva para la salud psicofísica de la persona afectada, es muy importante para los cuidadores, porque pueden disponer de tiempo para hacer lo que necesiten, lo que tengan ganas, y bueno, y generar un envejecimiento saludable para el cuidador, porque insisto, muchas veces también son personas que están envejeciendo y que necesitan no ser otro miembro de la familia que se enferma, porque muchas veces pasa esto, que termina inclusive a veces falleciendo el cuidador y no la persona afectada. Es realmente muy dramática la situación, sobre todo en las patologías como las demencias, ¿no? Ese recurso sería súper importante, porque además es la mirada del Estado sobre lo que está pasando. Es ir al centro de día donde hay otros con el mismo problema, es el Estado que está mirando con ese tipo de problemática, y hay uno, decimos. Sí. Es súper importante por ellos y por la mirada del Estado en eso. Totalmente. Sí, en base a lo que decía Mariana también, el cuidar de los que cuidan también, ¿sí? No hay tantos que se hagan cargo del cuidado de los cuidadores, y me parece que es básico. Sí. Se habla, es verdad, se habla mucho del tema, pero no se han creado dispositivos en este sentido, de acompañamiento a cuidadores, como de mayor relevancia. Pero no se deja de hablar del tema. Y por otro lado, me parece que nadie discutiría, acá no podemos hablar de edades, tenemos que hablar de dependencias. Nadie discutiría una familia que no asiste o no ayuda a un chico dependiente. Ahora todos se plantean que no ayuda a un adulto dependiente. No es una cuestión de edad, es una cuestión de la dependencia. ¿Sí? Sí. Yo tengo una mirada muy sesgada y muy quizás médica de esto, pero me parece que no hay opción, podrá pedir ayuda, lo que sea, pero es la familia la que tiene que dar lo máximo por el paciente dependiente. Es mi visión y reconozco que está sesgada. Yo creo que estamos tan atravesados por el viejismo que es un cambio cultural también el que hay que generar, porque justamente el cuidado tiene que ver con que poder revertir todas las conductas viejistas que tiene nuestra sociedad. Y ahí queda afectado esa calidad de cuidado, ¿no? Y por otro lado, bueno, los que se hacen cargo de los cuidados quedan muy descuidados.
¿no? Me parece que cuando se habla de cuidados quedamos muy centrados en la persona que requiere el cuidado y se invisibiliza a ese cuidador, claramente. Entonces el cuidador hay veces que colapsa, que no da más, no da más. A veces no es que no cuidan porque no tienen amor o porque no los quieren, sino porque es una tarea que muchas veces, como dije antes, los enferma. Entonces es muy complejo, quedan muy solos muchas veces. Totalmente. En este sentido de lo que venimos hablando y identificando en general, creo que estamos todos de acuerdo con respecto a la importancia de cuidar a quienes cuidan, a los cuidadores familiares, que no cuentan con ninguna herramienta, ni siquiera lo que hablábamos antes del apoyo institucional, ¿no? De codearse con otros profesionales que puedan también dar soporte ahí. ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre alguna salida? Entendiendo que todos estamos de acuerdo que es un problema y como para que se menciona mucho, como mencionaban recién, pero que no se trabaja sobre eso. ¿Se les ocurre algo así como por lo menos para ir cerrando con alguna idea en particular o en concreto? Yo sé que alguna organización ha sacado algún artículo, ¿no? Esto de, bueno, por lo menos dejar a disposición y sentar, ¿no? Digamos, mediante redacción, qué es lo que está sucediendo. Sé que OSIM había trabajado justamente en un artículo que hablaba mucho de esto, pero no sé en términos prácticos qué más se puede hacer, ¿no? No sé si se les ocurre algo. A veces me parece que hay déficit de diagnóstico. Para empezar habría que hacer un buen diagnóstico de la situación. Y ahí se visibiliza, me parece, un poco más, ¿no? Porque si no quedamos como, me parece, con miradas fragmentadas, cada uno desde su organización o desde su profesión o desde, ¿no? Me parece que un diagnóstico a lo mejor estaría bueno para realmente ver cuáles son las necesidades concretas, cuáles son, por lo menos como primer paso, no sé, se me ocurre. Pero que lo haga desde el Estado, ¿no? Que el Estado tenga realmente idea de qué es lo que está pasando con su población, ¿no? Envejecida y dependiente, y con esas familias. Totalmente. Después vamos a construir la herramienta y después vamos a articular con el Ministerio de Salud. Sí, con todo lo... Después vamos a ver cómo se implementa, quién la financia y cómo se implementa. No, yo creo que es multisectorial, no creo que sea solo el Estado. Para mí tienen que ser las obras sociales, las distintas organizaciones de la sociedad. No creo que tenga que ver con una única solución y que solo el Estado sea el que tiene que resolver. Me parece que es multisectorial, me parece. Inclusive hasta pueden ser los estudiantes, las universidades también brindar servicios, no sé. Digo lo que estoy pensando en voz alta, pero me parece que toda la sociedad, como dice Javier, debería aportar quizás desde sus servicios. Estaría bueno trabajar en redes, ¿no? Con redes, pero no soy experta en estos temas, no. Parece que el próximo censo sería una buena Sí, herramienta, bueno, como para sí, saber de la totalmente. población que tenemos, a qué edad, cuántos necesitan cuidado. Siempre damos vuelta alrededor de la misma pregunta. Los que están en PAMI, los que están en Nación, los que están en la ciudad, ¿cuántos necesitan cuidado? ¿Qué tipo de cuidado? ¿Cuál es el grado? ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria que se van perdiendo? ¿Cuál es la dependencia que tenemos más? Claro. Si tenemos ese gradiente, claro, el diagnóstico no es difícil. Digo, el censo sería una herramienta que ya está paga. Buenísimo. A ver, en esta familia, ¿quién cuida? ¿Cuántos cuidan? Si viene cuidador, no viene cuidador. Digo, pensando que es una cuestión cultural, podría estar en un censo, que no es ni una cuestión médica, que es una cuestión cultural, que todos vamos a envejecer, que algún día alguien nos va a tener que cuidar, si lo necesitamos. Sí, después otra cosa que pasa en los grupos es que la gente, en los grupos de familiares, que la gente no sabe, Alma se encarga de comentarle, por ejemplo, a la gente, o nosotros en la universidad, los alumnos,
que tienen que tener un asesoramiento legal por abogados especializados en discapacidad, porque muchas veces terminan exigiendo a las obras sociales coberturas que por derecho las tienen que tener al tener certificado de discapacidad, y las obras sociales no lo dan hasta tanto no hay una acción legal. Eso también, porque muchas veces la gente tiene el recurso, pero hasta que no hace toda esta acción legal, no se responde. Entonces, en el censo también se puede tener, a ver, qué obra social tiene, qué es lo que la obra social le tiene que cubrir por derecho, y ahí el Estado no queda sobrecargado, pero lo que pasa es que todo el mundo mira para el costado, hasta tanto no está exigido legalmente. Eso pasa mucho. Daniela, porque ya estamos terminando, pero me parece que es tremendamente importante para incluirlo, porque uno de los foro es incidir en políticas públicas, es decir, la recomendación de que en el próximo censo, porque nosotros, hoy lo preguntaba Sandra, el estudio que hizo Isalú con Impacto Digital nos daba 1 millón de personas mayores que necesitan cuidados familiares, pero eso es un número, diríamos, sacado de diferentes lugares, no con un estudio como se podría hacer con un censo. Claro. Totalmente. Yo creo que hay que ir cerrando porque ya son las 5. Sí. No sé si alguien quiere, no quiero cortar la inspiración de nadie, no sé si alguien quiere decir algo más. No. Nos pasamos entonces a la sala principal. Vamos a eso entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias a todos, Gracias, a Dani, todas. por coordinar. Gracias. Gracias. ¿Cómo se sale?